¿Cómo están? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en nuestras sesiones de Estrategias de Ventas 2. Hoy nos va a tocar un tema muy padre, muy interesante. No es propiamente del área de comercialización y de administración, ¿verdad? Pero sí un estudiante de administración y comercialización debe de saber cómo hacerlo. Esto forma parte un poquito más de lo que es investigación de mercados, y esto es más un área muy fuerte del área de mercadotecnia, ¿sí? De la carrera de mercadotecnia. Entonces hoy vamos a ver no lo que es propiamente la investigación de mercado, sino algo que sí es una herramienta muy útil en la administración, en la comercialización, que se llama Sistema de Información de Mercadotecnia o Sistema de Información de Marketing. SIM, por su abreviatura en español, en inglés es MIS, Marketing Information System. Es simplemente invertir las letras. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de creación de un pequeño sistema de información. Digo un pequeño sistema de información porque en el tiempo que tenemos para poner la sesión, pues no nos da para hacer todo un planteamiento de investigación de mercado. Pero ustedes, como especialistas de la comercialización, deben de saber qué cosas mínimas necesitan para poder tener un sistema de información de mercadotecnia, pues eficiente, ¿verdad?, efectivo, que les pueda ser útil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el diseño de la muestra. ¿Y qué va a ser la muestra? Bueno, vamos a pasar un poquito aquí al pizarrón y vamos a dibujar. Este lugar es mi mercado. Ese es el mercado que voy a atender. Pero en mi mercado tengo diferentes tipos de compradores, no nada más los compradores que usan mi producto, sino una gama infinita de compradores. Entonces, mis compradores están dispersos a lo largo de este mercado. La segmentación me sirve para saber qué zonas de ese mercado, en qué zonas de ese mercado encuentro menor dispersión, es decir, encuentro mayor cantidad de mis clientes más cerquita, más agrupados. Voy a imaginarme que esta es una zona en donde encuentro mis clientes más agrupados, más juntos, y podemos decir entonces que esta es una parte del mercado homogénea. Cuando yo diseño la muestra de donde quiero obtener los datos que me van a dar información sobre las preferencias de mi mercado meta, de mi target, tengo que escoger una muestra que me represente a la mayoría de mis compradores. Entonces, así rápidamente a la vista, aquí en lo que yo estoy poniendo, se aprecia inmediatamente que hay una franja, ¿verdad?, en donde se acumula la mayor cantidad de mi mercado meta. Bueno, ahorita vamos a ver cómo seleccionamos esta muestra desde el punto de vista de comercialización. Les repito, esto pertenece más a la gama de investigación de mercados que a la gama de comercialización o de administración. Entonces, una vez que he diseñado mi muestra, yo digo, ¿quién me va a alimentar de información preliminar? ¿Quién me va a dar esos datos, verdad, que me van a servir para poder tener un sistema de información de mercadotecnia? En la sesión pasada veíamos que había datos primarios y datos secundarios. Los datos secundarios es aquella información que ya existe, que ya hay, que ya está ahí, que nada más tengo que abrir una página en internet, pedirlo en el INEGI o pedir la información a la cámara a la que pertenece mi industria, o bien la misma información que tengo yo de las ventas que voy consiguiendo a través de los años. Bueno, esa es una información secundaria, pero esta vez estamos hablando de la información primaria. O sea, si yo quiero saber qué piensa mi cliente de mi producto, tengo que preguntárselo. Y tengo que diseñar un sistema que me permita estar constantemente informándome de cuáles son las preferencias de mi mercado. Entonces, primero tengo que diseñar mi muestra. ¿De dónde la voy a tomar? ¿Cómo la voy a dividir? ¿Qué datos voy a obtener? Y aquí puse 3 cosas muy sencillas, rápidamente, como 3 preguntas que tenemos que hacernos antes de seleccionar nuestra muestra. Es, ¿a quién le vamos a aplicar el sistema de información? Número 2, ¿cuántos son?
como dicen por ahí, ¿cuántos son para no contarlos, no? Entre más acumulado esté, entre más homogéneo sea el nicho en donde voy a aplicar mi sistema de información, más real, más segura va a ser la información que voy recabando. Entre más disperso, mi margen de error también se hace mayor. ¿Cuántos son? Bueno, la siguiente pregunta, la pregunta clave, y ahora sí, ¿cómo los seleccionamos? Por ejemplo, muchas veces vemos encuestas en los periódicos, ¿verdad? Encuestas por cualquier tipo de causa, por cualquier tipo de asunto, puede ser política, deportiva, de tipo comercial, las que ustedes quieran. Y al final, cuando uno ve la encuesta, dice, esta encuesta se hizo bajo el sistema de tal cosa. O fueron encuestas telefónicas a personas de mayores de 18 años en diferentes puntos de la Ciudad de México, o hasta especifica en las delegaciones tal, tal y tal, de tal hora a tal hora. ¿Por qué? Pues porque si es una encuesta telefónica, en un horario vamos a encontrar a un determinado tipo de perfil de mercado, y en otro horario vamos a encontrar a otro, verbigracia, como dirían los abogados. Por ejemplo, en las mañanas, pues vamos a encontrar amas de casa, vamos a encontrar personal de servicio. Ya por la tarde, a la hora de la comida, es posible que encontremos pues jóvenes que están en su casa, que ya han vuelto de la escuela y que pudieran contestar el teléfono. Y por la noche, pues lo más probable es que si quiero buscar a la persona que da el soporte económico de esa casa, ahí, en ese horario, es donde lo voy a encontrar, cerca de las 9, 10 de la noche, a la hora de los noticieros. Por eso son tan tarde, para que dé tiempo de que todas las personas que fueron a trabajar regresen a sus casas y se enteren de las noticias que hubo en el día. Bueno, todos estos datos que yo les doy, pues me sirven, son un parámetro para saber en qué horario voy a encontrar a mi público. Ahora bien, ¿me sirven estos parámetros para todas las investigaciones? La respuesta es no. Depende del mercado al que yo me estoy dirigiendo, depende del producto que yo estoy utilizando. Los productos de consumo, de alguna manera, entre comillas, ¿verdad?, tienen sus perfiles mejor definidos que un mercado industrial. Mientras en un producto de consumo, normalmente el que compra lo usa, con excepciones obviamente, ¿verdad?, pero lo usa. En los mercados industriales el que compra el producto no necesariamente es quien lo va a utilizar. Incluso hay parámetros de hábitos de consumo que el que compra algo no necesariamente lo usa. Entonces tenemos que saber quién es el usuario y quién es el comprador, quién inicia el proceso de compra, quién va a influenciar el proceso de compra. Voy a escribirlos, estos 4 elementos. ¿Quién inicia en el proceso de compra? ¿Quién da la primera plática? ¿Quién dice, oye, fíjate que vi una computadora? ¿Quién influye, verdad? El primero dice, oye papá, vi una computadora así como la que estoy necesitando para la escuela. Y la mamá, por ejemplo, le dice, oye Manuel, yo creo que tenemos que comprarle una computadora a Juanito o a Manuelito para que no haya problema en casa, ¿verdad? Y entonces alguien inicia el proceso de compra, uno más va a influir en el proceso de compra. Un tercer elemento es el comprador, que le dice entonces en este caso a Manuelito, ok, el fin de semana vamos a ver computadoras, a ver cuál te puedo comprar. Pero el usuario, ¿verdad? El usuario, pues va a ser Manuelito, y aquí el que empezó diciendo de la computadora fue el hijo. La mamá influye, el papá compra y el usuario resultó ser el mismo que inició el proceso. Bueno, no todos los procesos son así. Puede ser el iniciador, un director general que le dice a su director de producción, necesitamos más rapidez. Y el director de producción dice, sí, pero para eso yo necesito tal equipo para poder ahorrarme estos pasos. Y entonces el director general le dice, a ver, hazme tu propuesta. Y el director general que inicia el proceso de compra tiene un influyente muy poderoso que es el director de fábrica, el director de producción. Hay un departamento de compras al que le van a dar la instrucción
de qué es lo que quiere que se utilice en la empresa. Y este comprador va a comprar en función de lo que el director de la planta, o de fábrica, o de producción, le pida. Al final el usuario ni siquiera puede ser o tiene que ser el director de planta o el director de la fábrica. Puede ser un obrero, el que va a decir, oiga, no, Inge, esta máquina está sensacional, o a la inversa. Era más fácil como lo hacíamos antes, esto nos está costando mucho trabajo. Recuerden que siempre hay resistencia al cambio. Entonces, mi sistema de información gerencial, mi sistema de información de mercadotecnia, me tiene que informar quién es el responsable de todo esto. Muchas veces compramos un producto, convencemos al comprador de las empresas, cuando son productos industriales, y resulta que el usuario es quien lo rebota. De que dice, no me vuelvas a comprar esta marca porque no sirve, o fíjate que tardo más tiempo, o fíjate que tengo este problema para mezclar, o fíjate que no tiene la viscosidad necesaria. Y entonces el comprador, ¿verdad?, va a recibir la instrucción del influyente que le dice, esto ya no más. Hubo un usuario en una empresa que no le gustó el producto, no le convenció el producto, y entonces se deja de comprar. Y es alguien con la que muchas veces el vendedor de una empresa no tiene contacto. Un sistema de información de marketing me permite tener contacto con prácticamente los 4 elementos. En este caso, el más importante o los más importantes es el que influye y el que lo usa en una empresa. Porque el que influye puede convencer al comprador, siempre y cuando el comprador no sea el director general o no sea el dueño. Entonces, él va a ser el que va a tomar la última decisión y a él también lo tenemos que convencer. Entre más personas existan en el proceso de decisión de compra, más tiempo va a tardar la decisión, más cuidado van a tomar para tomar esta decisión y al final la labor del vendedor se vuelve más especializada. No es fácil. Y así sucede en la mayoría de los mercados, sobre todo cuando es business to business, cuando una empresa está siendo proveedora de otra empresa. Esto es lo que tenemos, este proceso tenemos que entenderlo muy bien. Y de estos 4 elementos va a aparecer un quinto elemento que le vamos a llamar unidad de toma de decisión. El que en el último momento me va a ayudar o me va a perjudicar para hacer la compra. Y puede ser cualquiera de estos o incluso uno que ni siquiera interviene en esto. Alguien que le dice, oye, ¿cómo ves que vamos? No, hombre, no andes comprando esas cosas, no sirven. Mira, yo ya tengo el ejemplo de tal. Y esa persona a lo mejor ni siquiera intervino en el proceso y les tumbó el proceso. Normalmente es uno de estos 4 elementos, la unidad de toma de decisión, pero puede ser un externo. Dependiendo del producto, hay que escoger ese externo. Pongo un ejemplo que creo que ya les había dado a ustedes de una persona a quien yo conozco que cuando compra un auto, es una mujer, no se sienta en el lugar del conductor, se sienta en la parte de atrás porque tiene chofer y es una señora pues relativamente madura y que vive con mucha comodidad. Entonces cuando va a comprar un vehículo, ella se siente atrás. Su vendedor que ahora la atiende descubrió en algún momento eso y le hizo una pregunta simple. ¿Usted va a conducir? No, yo voy atrás. Y a partir de ahí se ganó la confianza de esta señora, el comprador, pero todos los demás compradores en otras agencias en donde fue primero, lo primero que le mostraban era el asiento y vea qué cómodo y es reclinable y ella no decía nada. Para ver si se dignaban, decía ella, para ver si se dignaban a preguntarme siquiera qué quiero, no qué quieren vender ellos. Si tenemos adecuadamente ubicados estos 4 elementos y quién toma la decisión, podemos resolver cualquier situación de compra-venta mucho más fácil. Además, esta persona de quienes hablo, mujer, iba siempre acompañada de su marido. Y le hablaban al marido, querían convencer al marido de la compra, cuando la unidad de toma de decisión era la señora que también iba a ser el usuario. El marido funcionaba ahí como comprador. Quien influía en el marido en la decisión de compra era la misma señora.
Entonces, si un vendedor se dirige a la persona equivocada, puede tumbar su operación por muy bien que lo haga. Bueno, si no se dirige a la persona equivocada, ya no lo está haciendo bien. Entonces, hasta que se encontró un vendedor que le preguntó, ¿para quién es el auto? Pues para mi señora. ¿Usted lo va a manejar, señora? No, tengo chofer. Y en ese momento se ganó la confianza absoluta de la señora. Y en ese momento ese vendedor pudo haberle vendido casi lo que él quisiera. Digo casi porque ella sí tiene una característica especial, usa un bastón. Y con ese bastón debe de tener un lugar, para empezar, una puerta lo suficientemente amplia que le permita apoyarse y subir al vehículo. Otro más para dejar su bastón y tenerlo cerca para el momento de bajar, es lo primero que apoya en el piso. O sea, ya había otras características físicas de auto que necesita esta señora. No puede ser muy alto, porque la señora además es bajita de estatura. Entonces, todos estos factores, todos estos ingredientes, pues me representan lo mucho que podemos encontrar en una empresa de mayor magnitud. Incluso hay comité de compras y pasa y por una y otra revisión o por un conjunto, ¿verdad? Un equipo de trabajo que decide si se compra tal o cual producto o no. No es una decisión de un solo comprador. Para eso me sirve seleccionar adecuadamente a quién va a ser mi muestra. Si fuera un producto de consumo, puedo hacer un muestreo probabilístico, puedo hacer uso del azar, puedo calcular de manera aleatoria en dónde encuentro mi muestra si fuera un producto cuyo consumo es masivo. Tengo tres maneras de seleccionar una muestra. Un muestreo aleatorio simple. Si no se espanten por las palabras, no se espanten por los términos, es muy simple. En un muestreo aleatorio simple, tenemos nuestra población, supongamos que en la mesa tenemos el universo conocido y decimos, necesitamos 10 y yo tomo uno de aquí, otro de acá, otro de acá y otro de acá y punto y se acabó. Tomé 10. Ese es un muestreo aleatorio, simple. Simplemente dentro de mi universo escojo el número mínimo necesario para hacer mi investigación primaria. Un muestreo aleatorio sistemático o sistémico, yo puedo decir, mira, mi muestra es de 10, de 100, mi universo es de 100 y necesito 10. Y entonces yo puedo decir 1, 2, 3, 4 y cuando llego al 10 escojo uno. Luego vuelvo a empezar 1, 2, 3, voy a seleccionar uno de cada 10 o voy a seleccionar uno de cada 5. Algunas veces hay vendedores que van de casa por casa. Y cuando ya visitaron un lugar en la banqueta, usualmente lo hacen en la calle, en el asfalto, con un gis ponen una marca. Esa marca, cuando viene el supervisor y la ve, dice tres datos importantes. El número 1 es quién es el vendedor que va de puerta en puerta en esa zona. El número 2 es qué casa ya visitó, cuál fue la última casa o el último edificio visitado. Y el número 3 es a dónde va. Normalmente no son por casas, sino por calles, por cuadras, por bloques. Entonces lo que pone en el piso es, soy fulano, ya visité esta cuadra y voy hacia la siguiente. Y el supervisor lo puede ir siguiendo, le puede ir dando un seguimiento para ver cómo está trabajando esta persona. Porque para que no diga, es que visité 20 domicilios y resulta que en la cuadra a la que le tocó hay dos muy grandes. Entonces, para eso sirve. Entonces le va informando a su supervisor en dónde está. Bueno, puede llevar la instrucción, fíjate que en esta calle hay muchos edificios, toca los botones de los nones, es un sistema aleatorio, pero sistémico, se va repitiendo el cálculo una y otra vez y me reduce el margen de error, ¿sí? Me da una información del mercado muy general. Y un muestreo aleatorio estratificado, ¿sí? Lo puedo dividir por grupos mutuamente excluyentes. Yo puedo decirle sí, pero nada más le vas a preguntar a puras mujeres o le vas a preguntar a puros hombres y se acabó. Ese estratificado lo puedo volver sistémico, ¿sí? Vas a dejar pasar 9 y al 10º le preguntas, dejas pasar 9 y al 10º le preguntas. Entonces, también es un sistema aleatorio, pero ya es por estratos, ya le estamos dando división. También puede ser por grupo de edad.
También puede ser si usa tenis o no los usa. A lo mejor si estoy vendiendo calzado deportivo, pues de nada me sirve el que pasa con pantalón y zapatos de vestir, aunque en el fin de semana utilice un zapato deportivo, ¿verdad? A mí me interesa que el zapato lo usen permanentemente, que vayan a la escuela con él o al trabajo de ser posible. Entonces, una forma de estratificar es no le preguntes a quien no use tenis, punto, se acabó. O zapato deportivo, que no necesariamente tiene que ser un tenis. Entonces, esta es una manera de hacer un muestreo probabilístico, dejar entre comillas un poquito al azar la decisión. Sí es al azar en cuanto a lo que voy a encontrar, no es al azar en cuanto a la forma de obtener la información. Hay un proceso científico atrás, existe un método científico que me va a permitir lograr la obtención de esta información. Ahora bien, hay muestreos que no son probabilísticos y tenemos tres: muestreo por conveniencia, muestreo por juicio y muestreo por cuotas. Vamos a ver el primer caso, el muestreo por conveniencia, ¿sí? El muestreo por conveniencia se llama así porque, como la palabra lo indica, yo voy a escoger una muestra que me convenga, que valga la pena para mí, y yo puedo escoger un estrato porque es más accesible, porque mis camiones sí caben en esas calles, sí pueden circular para entregar, ¿verdad? Donde no hay ni siquiera camino, o donde el camino es de terracería, pues eso no lo voy a tomar en cuenta. Entonces voy seleccionando, porque así me conviene a mí, el punto más accesible para obtener la información de una población. También tenemos el muestreo por juicio, ¿sí? Entonces, aquí selecciono los miembros de la población que pueden ser fuente de información certera. Por ejemplo, si yo yo soy un vendedor de alarmas para casas, pues voy a buscar la colonia que ya me dijeron los especialistas que hay más robos, más robo domiciliario. No me interesa el lugar donde se roben más carros, o donde se roben más espejos, o donde se roben más estéreos, porque mis alarmas son para casa. Entonces tengo que buscar una zona de la ciudad donde frecuentemente se presenten, ¿verdad?, este tipo de situaciones para prevenirlas. Luego entonces hago mi muestreo por juicio. Aquí no va a importar la edad, el sexo, si usa tenis o no usa tenis, ni siquiera va a importar si es especialista o es experto. Satisface una necesidad que corresponde a la venta de mi producto. Y finalmente, muestreo no probabilístico por cuotas. Decidimos aplicar una investigación a 30, 40, 100, 500 personas y decidimos de qué categoría. Si yo soy una empresa que tengo productos industriales y tengo múltiples distribuidores, yo puedo encuestar a cada uno de estos distribuidores o solamente una sección. Supongamos que yo tengo 5,323 distribuidores y unos poquitos son macro, otros poquitos son simplemente distribuidores y un puñado más grande son microdistribuidores. Entonces, para mí los más importantes serán primeramente los macro, porque van a suministrar al resto de la cadena. Hacia ellos me puedo dirigir, o bien puedo hacer una investigación de mercado única y exclusivamente al microdistribuidor para ver cómo lo está atendiendo el macrodistribuidor. Entonces, aquí lo hago por cuotas. Como tengo mucho, puedo escoger, puedo decidir cuáles, ¿sí? Por ejemplo, incluso en la formación o en la capacitación de vendedores, algo que me dio siempre mucho buen resultado fue cuando me llegaba un vendedor nuevo a una oficina regional, lo ponía en prácticas con el vendedor de más experiencia, el que mejor lo hacía, el que mejor vendía. ¿Por qué? Porque si yo le digo, cuéntale tu experiencia, pues le va a contar lo que el vendedor quiera. Pero si le digo que te acompañe una semana en tu ruta, algo le va a aprender, aunque éste no lo quiera compartir, va a observar los hábitos. Y porque una persona, una vez que ha adquirido un hábito, difícilmente lo rompe, difícilmente lo deshace. Lo continúa repitiendo una y otra vez. Aunque no le quiera decir al vendedor nuevo, el vendedor nuevo, si es vendedor verdaderamente, va a observar y se va a dar cuenta cómo lo hace el bueno. Y va a aprender algunos trucos del bueno.
Entonces, bueno, este es un muestreo por cuotas, pero es un muestreo interno, fíjense. Me sirve para capacitar. ¿Cómo puedo recolectar datos? La forma de recolección de datos es múltiple. Puedo utilizar, o de hecho, para recolectar datos, invariablemente necesito hacer una encuesta. ¿Cómo voy a hacer esta encuesta? Bueno, pues una encuesta es simplemente una investigación metodológica. Es un sistema de preguntas o de testimonios o de preguntas y testimonios. Entonces, ¿qué decisiones tenemos que tomar con respecto a la encuesta? La unidad en el sondeo, el tamaño de la muestra, la elección de los individuos. ¿Cómo puedo hacer la encuesta? Pues la puedo hacer personal. Puedo ir persona por persona preguntándole. La puedo hacer telefónica. Antiguamente se usaban encuestas postales. Se llegaban uno por correo y para que nosotros nos viéramos, no obligados, pero sí con las ganas de llenar la encuesta y reenviarla, había un premio a cambio de eso. Hoy en día nos llegan por internet. Hoy en día estamos viendo un periódico en la red y ahí está la encuesta de no sé qué y participa. Incluso por la red entramos a una página a ver algo que nos interesa y nos preguntan si estamos interesados en participar en el sistema de información y regularmente nos van haciendo preguntas sobre cuál es la experiencia que hemos tenido al usar tal o cual producto. Hoy lo hacemos en vez de por un correo postal como se hacía tradicionalmente, se hace en automático en internet. Cuando la encuesta va a llevar mucho tiempo nos avisa. Esta encuesta le va a tomar 10 minutos, 20 minutos. Si gusta hacerla en este momento o diga usted en qué momento. Y hay la opción de en 10 minutos, en 1 hora, en 2 días, para que en automático le recuerde que participe en la encuesta. Me da mayor elasticidad en la toma de decisiones y en la sesión pasada vimos que es lo más práctico hoy en día. ¿Cómo puede ser mi sistema de información? Lo más sencillo, puedo tener preguntas, ¿verdad?, parecidas a un cuestionario. De hecho, son cuestionarios. Cuestionario viene de cuestión, de preguntar, ¿sí? Entonces, pueden ser preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas filtro, preguntas de control. ¿Qué son todas estas preguntas? Cada una de estas preguntas vamos a ver más adelante. Una pregunta cerrada es la que no me deja opción de respuesta más que las que está ahí. Por ejemplo, marque usted el color de su preferencia y viene blanco, azul, rojo, verde y amarillo. Y además en paréntesis dice marque solo uno. A lo mejor ninguno de esos colores me gusta, pero no tengo la opción para decir no me gusta. ¿Sí? No la tengo. Dicen, marque usted el color de su preferencia y me da 4 colores que no está ahí mi color favorito, pues entonces tendré que escoger entre uno que no siendo mi favorito me disgusta menos, pues mi segundo color favorito. Eso es una pregunta cerrada. Otra pregunta cerrada es contestar sí o no. Punto. ¿Ha visto usted la televisión en los últimos 2 días? ¿Sí o no? Va, se acabó. No me deja opción. Es una pregunta cerrada, es aquella que solo me permite contestar con las opciones de respuesta que pone mi pregunta. Una pregunta abierta sería, dentro del mismo caso, es, ponga usted su color favorito, y una línea donde yo digo, pues es el azul marino. Y se acabó. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué ventajas me ofrece uno, qué ventajas me ofrece otro. Entonces, en el primer caso yo pongo los colores que me interesan a mí, y de esos que me interesan a mí, ver cuál coincide con mi público meta. En el segundo caso, hago preguntas en donde me contesta lo que mi público meta quiere contestar. Vamos a la pregunta filtro. Yo puedo decir, ¿cuál es su color favorito de los siguientes? Marque solo uno. Y entonces está negro, gris, verde y rojo. Y un paréntesis que dice otros. Y entonces una línea que dice especifique. Esa me sirve de filtro. Si no estuviera ahí la respuesta, me da la opción de que en otra segunda encuesta
yo incluya el color que más se presentó, que no estaba ahí. Me está dando un testimonio del mercado. O bien, yo puedo poner en una pregunta, marque usted el color que más le guste. Resulta que marqué blanco. Y luego pongo otra pregunta que diga, los últimos autos que he comprado tienden más al color blanco, gris, verde, negro. Y resulta que el color que yo marqué ahí es gris y en mi preferido fue negro. Es una pregunta filtro para ver si no estoy mintiendo o ver si estoy entendiendo la encuesta. Y eso me sirve para saber si la pregunta previa, no tienen que venir por cierto en orden, si la pregunta previa la contesté con toda honestidad o contesté por contestar. ¿Qué color prefiere? El negro. Oiga, estamos hablando de carros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué color prefieren los autos? Pues el negro. Y resulta que más adelante me pregunta, ¿tiene usted autos? Sí. ¿De qué color han sido el auto que usted tiene en este momento? Rojo. Pues no que le gustan los negros. ¿Sí? Entonces a lo mejor una pregunta abierta es ¿por qué lo escogió de ese color? Y entonces voy a decir, pues porque no había negro, que es el que me gusta. Y entonces en ese momento, con esa pregunta filtro, yo digo que lo que dijo primero contra lo que dice después es cierto, sí le gusta el negro. Pero si yo pongo, pues porque me gustó, entonces la primera pregunta la elimino. Ese personaje no me sirve para mi encuesta, lo tengo que hacer a un lado, porque no me está dando información fidedigna. Por eso muchas veces cuando vemos encuestas en los periódicos, en revistas, el resultado total no suma 100, porque se quitaron los que no respondieron adecuadamente a la respuesta. Entonces me dan 90, 60%, en fin, porque se quitaron. No había caso poner otros, porque a veces otros es más alto que los que respondieron adecuadamente. Y tenemos preguntas de control. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿fuma? No. Y entonces le dicen, muchas gracias. Ya no me va a preguntar, no, es que es para cigarros, es para fumadores la encuesta. Ah, ok, ¿sí? Oiga, ¿usted usa shampoo para el cabello? No. Muchas gracias, eso es todo. Ah, caray, ¿cómo que eso es todo? Sí, es que vamos a vender un shampoo o queremos la opinión sobre un shampoo. Si la persona no usa shampoo, no tiene caso ni quitarle el tiempo a él, ni quitárselo al encuestador y perder el tiempo en una encuesta de 20 preguntas para que al final nos diga, no, es que no uso shampoo. Es más, si no usa shampoo no vas a saber cómo contestar. Para eso me sirven las preguntas de control, ¿sí? ¿Sabe usted su peso? No. Entonces, ¿yo cómo le puedo preguntar si siente que está obeso o no? No se lo puedo preguntar de manera directa. Entonces, ese tipo de preguntas de control me sirve para hacer más preguntas o para ya no hacerlas. Entonces, así funciona un tipo de preguntas en un cuestionario. Vamos a ver un poquito unos ejemplos de cómo pueden ser las preguntas cerradas. Por ejemplo, ¿ha comprado una cámara de fotos en alguna ocasión? Y solamente hay 2 respuestas, sí o no. No puedo contestar, no sé, puede ser, tal vez. No hay opción. O la ha comprado o no la ha comprado. Cuando la opción es sí o no, se dice que son preguntas dicotómicas. ¿Sí? Cuando es la respuesta sí o no, son preguntas dicotómicas. No hay opción. O es sí o es no. ¿Está usted embarazado o no está embarazado? O sea, no hay términos medios. Son dicotómicas. Otro, de opción múltiple, como los exámenes que les gustan a ustedes, ¿no? De confusión múltiple, dicen por ahí. ¿Por qué? Pues porque le hacen de tin marín, de doping, güey, y una tiene que ser la buena. Entonces, una muy común de opción múltiple, por ejemplo, el envase es importante a la hora de comprar chocolate. Y ustedes tienen que poner, estoy muy en desacuerdo, estoy en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, o totalmente de acuerdo. ¿Cuál de estas frases se parecen más a lo que ustedes contestarían? Entonces, ese es un ejemplo de opción múltiple. En este caso, pues para cómo es el envase del chocolate. Vamos a pensar que es chocolate para beber calientito con leche. Tenemos más ejemplos de preguntas cerradas, algo que se llama diferencial semántico.
En la anterior se parece mucho a la de opción múltiple. Tenía yo diferentes opciones con sus nombres. Aquí lo único que estoy usando es una escala, si me permiten, es una escala, ¿verdad? Y simplemente en un extremo de la escala yo pongo modernos, por ejemplo, modernos, y aquí pongo anticuados. Y entonces yo digo, pues ¿cómo te gustan a ti los jeans Levi's? Oh, no, pues a mí me gustan pues muy, muy modernos, entonces voy a poner acá. No, a mí me gustan más los que parecen viejitos. Y algunos dirán, no, pues a mí se me hace que ni muy, muy, ni... Entonces uno va a poner la marca en donde sienta, es de percepción, en dónde está mi encuesta, en dónde está el resultado de mi encuesta. Fíjense que aquí cometí un error. Cuando es así, cuando es de diferencial semántico, no hay que tener casillas nones, porque las personas van a tender a irse en medio. Pero a la hora que van y dicen, ahí es en el medio, ah, no, es este. Entonces, cuando se ven en esta situación, contestan con la mayor velocidad posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no tienen opción de poner la de en medio. Muchas veces marcan o contestan la de en medio. Esto es cuando ellos tienen que llenar la encuesta. Contestan la de en medio para terminar pronto y quitárselos de encima. En cambio así, y si ven que todas van así, se pone a pensar o dice, no tengo tiempo para la encuesta. Se vuelve honesto. La encuesta lo está volviendo honesto en ese momento. También tenemos las de escala de categorías que son muy parecidas a las que vimos de opción múltiple. De hecho, el ejemplo es prácticamente similar. Probar un carro antes de comprarlo es muy importante, relativamente importante, no demasiado importante, nada importante. Bueno, aquí también es conveniente tener respuestas, mejor dicho, pares, nunca nones, por la razón que yo les decía, que no se vayan en medio y entonces van a crear algo que le llamamos desviación y entonces la encuesta no va a ser real. También por valoración es excelente, muy bueno, normal, malo, muy malo, le estamos dando valor a la respuesta. Incluso le podemos decir en una escala del 1 al 10, ¿qué número le pondría usted al servicio de postventa? Y entonces dejamos un cuadrito para que ponga el número. 9, 7, 10, 1, 0. Y se acabó el problema. También eso es una pregunta cerrada, porque va a poner una sola respuesta. ¿Ok? No, del 1 al 10 habrá quien ponga 11 o 12, ¿verdad? O 20. Pero ese es otro cantar. Ese tipo de respuesta pues se tendría que cancelar. Las preguntas abiertas, aquí es donde viene la complicación. Cuando estamos haciendo una encuesta para encontrar las preferencias o los gustos del cliente, cuando queremos calidad en vez de cantidad, este tipo de preguntas son las que me ayudan a determinar calidad en lugar de cantidad. Pero son más difíciles de evaluar, son más difíciles de agrupar y requiere más trabajo y el costo aumenta. Por eso son tan poco comunes en comparación de las encuestas cuantitativas. Lo ideal es que la encuesta sea una mezcla de ambas cosas. Por ejemplo, ¿qué opina de las sopas deshidratadas? Y habrá quien diga, me gusta. Híjole, pero no me dijo si le gusta mucho, poco, más o menos, o si la consume. Y habrá quien trata de aprovechar unas cuantas líneas para contar toda una historia. Yo cuando era niño, mi madre me decía, y entonces me la servía con mi juguito de no sé qué, y ya se fue por otro lado y no me sirvió tampoco esa respuesta. Ese es el riesgo de las preguntas abiertas. La pregunta cerrada es más concreta, pero si no elaboramos bien nuestro cuestionario, podemos dejar de preguntar o de saber algunas cosas de mi mercado meta. En las preguntas abiertas puedo saber cosas que no me interesan, que no son útiles para fines de información. Entonces, una pregunta abierta, ¿qué opina de las sopas deshidratadas? Estoy dando pie a que pongan lo que quieran. Este tipo de preguntas no estructuradas se deja usualmente para el final de la encuesta. Este tipo de preguntas no estructuradas se ponen al final de la encuesta para, por ejemplo, denos un comentario para mejorar.
háganos una recomendación para atenderle mejor. Y se pone a lo último, y entonces sí, el cliente que está insatisfecho, ahí nos va a poner una Biblia completa. El cliente que está contento, dice, nada, sin comentarios, todo bien, a todo dar, ok, perfecto, son ustedes a toda, bueno, ya saben, ¿sí? Se da un vuelo ahí, entonces vamos a tener que valorar cuánto vale una, cuánto vale la otra, cuál es en negativo y cuál es en positivo. Por eso normalmente una pregunta de este tipo, así totalmente no estructurada, se deja al final de la encuesta y con eso nos quitamos problemas. Por favor, háganos una recomendación para atenderlo mejor, ¿no? Y ya, y hasta el final de la encuesta además. Por asociación de palabras, ¿qué viene a su mente cuando oye hablar de comida congelada? Mal sabor, sin sabor, duro. Microondas, ¿ok? Asociación de palabras. ¿Qué viene a su mente cuando oye hablar de entrega a domicilio? Rapidez, motocicleta, pizza. Y ya, siguen siendo preguntas abiertas. Otra, ¿qué viene a su mente cuando oye hablar de venta por teléfono? Horror, córrele, cuelga, ¿no? Otra, de frases inacabadas, donde uno termina la frase. Por ejemplo, al comprar el desodorante, siempre me fijo en, y voy obteniendo cualidades, en el color, en la etiqueta, en la limpieza, en el mostrador, en el vendedor. Hay múltiples. Por eso son preguntas abiertas, porque nos pueden dar información que no nos sirve, que ni siquiera estamos buscando. Es más, no la necesitamos. Otra, por ejemplo, al terminar de rasurarme, ¿qué? Pues alguno dirá, me seco, me pongo un curita porque siempre me corto, me pongo un aftershave, me visto y me voy, ¿sí? Son frases inacabadas donde la persona que está siendo motivo de la encuesta puede contestar. Completar una historia, por ejemplo, cuando compré mis últimos zapatos en la tienda, había una gran cantidad de tallas y modelos, entonces tengo que completar la historia. Por lo tanto, me costó poco trabajo encontrar la talla y el modelo que a mí me gustaba. Puedo completar la historia. Había tantos zapatos y tantos modelos que no me decidí por ninguno y me salí de la tienda. Otra posible respuesta. La señorita estaba muy mal encarada y no compré nada. Ojo, no me está diciendo nada de los zapatos, pero sí me está diciendo algo del servicio. Del servicio que encontró, no necesariamente en mi tienda, porque no le estoy preguntando de mis zapatos, sino de los zapatos que trae. Entonces, completar una historia. Cuando compré mis últimos zapatos en la tienda, había una gran cantidad de tallas y modelos, pero yo conozco mi talla y conozco los modelos que me gustan y los encontré. Eso contestaría yo, ¿sí? Completar una historieta. En este caso, tenemos una imagen con unas viñetas y si ven ustedes sus diapositivas, dice, este problema debería arreglarlo al técnico, y viene la opción de la respuesta. Es que tarda mucho, es que es muy caro, es que no le entiendo, es que siempre me siento como tonto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta toda la multiplicidad de respuestas que existen en una pregunta abierta? Por eso hay que saberlas hacer y hay que saber poder después rescatar la información, porque hacer la encuesta es lo de menos. Vaciar la información, interpretar la información y luego darle valor a esa información, presentarla de manera estadística, es lo que representa un trabajo verdaderamente fenomenal. Un test de percepción temática. Yo veo a dos personas que están haciendo ejercicio. Escribe una historia sobre lo que ve. Entonces nos vamos a encontrar con que dos muñequitos con pesas. Ahí está el tacaño para hablar, ¿no? El que no se expresa mucho. Otro podrá decir, hay un hombre y una mujer que probablemente son marido y mujer y quieren estar con un buen cuerpo y por lo tanto todas las mañanas hacen fitness, se levantan, prenden la televisión en el canal de cable de fitness y te avientan un rollo. Bueno, así como tenemos respuestas muy parcas, muy
muy cortas y quizá inútiles en algunos casos. También tenemos los grandes novelistas que no han sido descubiertos, ¿verdad? Y ahí ponen su novela. Ese es el riesgo de las preguntas abiertas, pero siempre son valiosas porque nos da una información de cómo es nuestro mercado meta. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos de tener claro cuando hacemos un sistema de información gerencial? ¿Qué información necesitamos? Por ejemplo, si yo vendo sopas instantáneas, pues yo no me voy a fijar si la persona usa tenis o no, si anda con jeans o no. Eso no es importante pues, para usar una sopa instantánea. De nada me va a servir. ¿Qué queremos saber de mi cliente? Si vendo una sopa instantánea es, primero, consume sopas instantáneas. Si no lo consume, no es mi cliente. Si quiero penetrar mi mercado, si quiero hacer más grande mi mercado, entonces, si quiero desarrollar mi mercado, entonces buscaré nuevos clientes y veré por qué no los consume, si ese fuera el caso. Entonces yo puedo hacer mi encuesta en dos direcciones. Perdone, ¿usted ha comido últimamente sopas instantáneas? Si dice sí, le aplico una encuesta y si dice no, le aplico la otra. Una es para saber cómo las consume, sus hábitos, cada cuándo, etcétera. Y otra, ¿por qué no? ¿Qué consume en lugar de eso? Y entonces me puede dar mucha información del mercado que no estoy atendiendo. Es que tiene un sabor raro. Es que si no le pone uno chile y salsa, saben como a cartón. Tiene un sabor raro. Huelen raro. Huelen a rancio. No sabe a sopa. En fin. Entonces, esos pueden ser motivos que sirvan para mejorar mi producto. Y un cliente que actualmente no me consume, que es solamente un prospecto, puedo cambiar el sabor, puedo arreglar muchas cosas y hacer que ese prospecto se acerque a mí. ¿A quién se lo vamos a preguntar y cómo? A todos los encuestadores se les tiene que entrenar. Y una recomendación que yo hago en todas las empresas, por lo que más quieran, por su madre, por Diosito lindo, por lo que ustedes gusten, no se la dejen al equipo de ventas. Porque cada vez que le dejamos algo al equipo de ventas de este tipo, el de ventas cree que se está calificando su labor y ellos pueden inducir la respuesta o incluso llenarla a nombre del cliente. Una encuesta la debe de hacer siempre un externo, siempre. Déjenselo a un especialista, déjenselo a quien sabe de ello. ¿Por qué? Pues porque no va a estar influenciado. Se habla mucho en el mercado de las encuestas cuchareadas. Y le llaman cuchareada porque tenía poquito y le puse más. ¿Sí? Salió muy bajo y la llené. Miren, cuando una encuesta, cuando un sistema de información se planea, es muy difícil ocultar la verdad, salvo que yo abiertamente diga una mentira, salvo que yo abiertamente diga, mi sopa instantánea es la preferida de todo el mercado, cuando sé que no es cierto. Cuando las encuestas se hacen bien, dan los resultados de que la preferencia en mi marca puede ser del 10%, puede ser del 5%. Así yo diga abiertamente que soy la mejor, no me van a consumir más de ese 10 ni más de ese 5. Por más que yo lo cante al mundo, una mentira repetida 1.000.000 de veces sigue siendo una mentira. Entonces, pues hay que hacerle caso a las encuestas. Las empresas encuestadoras en nuestro país que se dedican a esto son realmente muy serias y muy profesionales. Tienen errores, pero lo tienen dentro de su rango de errores, su rango posible de error. Ahora bien, ¿son realmente relevantes las preguntas que hacemos? ¿Nos va a servir de algo? Porque si le pregunto a una persona, oiga, ¿usted se baña a diario? Pues de entrada difícilmente alguien me va a decir, no, yo me baño cada sábado aunque no me haga falta, ¿no? Raro, o sea, eso no va a suceder. Oye, ¿y para qué le preguntaste eso? Pues nomás se me ocurrió para romper el hielo. Oye, pero ¿de qué sirve eso si tú vendes engranes para máquinas? No, ¿verdad? No era, pues claro que no. Entonces, estoy exagerando, hago la hincapié, pero para que se note la diferencia, ¿no? La pregunta debe de ser verdaderamente relevante. ¿Será capaz de responder el encuestado? Yo el ejercicio que hacía cuando elaborábamos encuestas
teníamos ya el cuestionario previo, era probarlo. Lo pruebas con los compañeros, lo pruebas con la familia, pero alguien con quien yo lo probaba y nunca me falló, era con el policía que estaba en la entrada de la oficina, ¿sí? De la empresa. ¿Por qué? Porque él no está viciado por el entorno de lo que hay dentro de la empresa, ni está viciado en la familia porque yo siempre le estoy hablando de mi producto, o le estoy echando porras a mi producto, o porque consumo mi producto. Es una persona totalmente ajena, y además si es una persona que no es técnica y es capaz de contestarnos sin dificultad una encuesta, cualquiera lo va a hacer. Entonces, oiga, don Pepe, ¿me ayuda con mi encuesta? Ya don Pepe se reía. ¿Otra? Sí, hombre, un tantito, nada más le robo 2 minutos. Bueno, pues, si él la puede responder en el tiempo que nosotros esperamos, que no debe ser mayor de entre 3 y 5 minutos, estamos hechos. Es una manera de valorar si la encuesta que estamos haciendo para obtener información me está sirviendo. ¿Será útil la información que obtengamos? ¿Sí? Bueno, para esto me sirven los focus group. ¿Qué empresas se encargan de hacer paneles de consumidores? DIM Panel hace paneles de consumidores. ¿Quiénes van a los detallistas o consumidores finales? AC Nielsen. Nielsen hace encuestas para consumidores finales. ¿Quién me puede ayudar para hacer encuestas de audiencia? Taylor Nelson Sofres. Ahí son unos ejemplos de los que más se utilizan para focus group. Ya hemos visto en sesiones pasadas lo que es un focus group. Ahora bien, tengo mis análisis, mi análisis cualitativo y mi análisis cuantitativo. El moderador o el administrador del test será, en el caso del cualitativo, quien analiza la respuesta. En el caso del cuantitativo puedo tener un número de personas revisando, codificando las respuestas abiertas y las respuestas cerradas para tabularlas y presentarlas en un reporte. Se prepara el informe y este informe lleva conclusiones y recomendaciones. Siempre se requiere un informe escrito, siempre. Siempre al final se dice, esta es la encuesta y este es el resultado. De hecho, cada encuesta se numera consecutivamente. Si se hacen 500 entrevistas, hay 500 números. Si una encuesta no se contestó bien, no se entiende o se llenó mal, simplemente se anula, pero queda, no se tira a la basura. Se tiene ahí y se guarda un tiempo razonable, dependiendo de la duración que le pretendemos dar a este tipo de información, se guarda un tiempo razonable pues para poder verificar la veracidad de la información. Y se hace una presentación oral ante los directivos. Esto, a menos que trabajen en una empresa de investigación de mercados, ustedes no lo van a hacer, ustedes no se van a dedicar a esto, pero sí deben de saber qué deben pedir del otro lado, qué cosas deben exigir. Se hace las promociones con el distribuidor, si va una venta dirigida, después de la encuesta entonces ya la podemos dirigir a quien nosotros deseamos. Ya lo podemos convencer de tal o cual producto, ya le podemos convencer de hacer tal o cual promoción, porque ya la encuesta me dio el resultado, ya me dijo qué está buscando su consumidor. Ahora bien, si hice una investigación para saber qué quiere el consumidor, ya mi promoción de ventas va mejor dirigida, me va a aumentar las ventas en el corto plazo, me va a ayudar a la cuota de mercado en el largo plazo, en fin, me va a dar una serie de beneficios, me va a atraer más consumidores, me va a generar la utilización máxima de mi capacidad productiva y puedo compensar a mis clientes fieles porque ya sé qué están buscando, qué quieren y yo ya vi cómo ganarme su fidelidad. Podemos redefinir los objetivos genéricos después de una encuesta y luego los específicos. Genérico, como además de incrementar la venta, crear una relación con el cliente. Específico, estimular la prueba de un producto, atraer nuevos clientes, llamar la atención de clientes potenciales. Puedo seleccionar finalmente las herramientas de promoción, muestras, premios, incentivos, promoción en el lugar de venta, concursos, sorteos, juegos. Ya una vez que tengo mi encuesta, yo ya puedo aprobar una promoción porque ya sé qué quiere mi cliente. Puedo redefinir y establecer nuevos objetivos,
puedo seleccionar los instrumentos de mi promoción, puedo hacer un desarrollo de programas y finalmente evaluar los resultados económicos en tiempo, en dinero, el resultado de nuevos clientes de una promoción. Para eso me sirve un sistema de información del mercado. Tendrán ahí en sus actividades un ejercicio muy sencillo, no se compliquen, no tengan medio, y van a tener que elaborar una pequeña encuesta y aplicarla. ¿Sí? Viene en sus actividades de aprendizaje, viene la guía de qué se les va a pedir, léanla con cuidado para que no se metan en muchos problemas. Y por mi parte me despido y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien, sean felices.